Bienvenidos una vez más a su programa La Biblia Dice. Mi nombre es David Ramos, licenciado en Teología. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que aparece en la carta a los Gálatas. Es un tema que es considerado una obra de la carne. Y es un tema bastante interesante. El tema se llama la envidia. La envidia es un sentimiento, pero la Biblia declara que es una obra de la carne. Es decir, que es algo que pertenece a nuestra carne, a nuestro ser, y que no se puede destruir, ni matar, ni quitar de nuestra vida, porque está ahí, es un sentimiento de la carne, una obra de la carne que está ahí, y ese sentimiento está ahí. Ese sentimiento es destructivo, es un sentimiento que nace de la comparación. Entonces, yo estoy, por ejemplo, en un trabajo. Entonces yo empiezo a compararme con las personas que hacen mejor el trabajo que yo. O yo estoy estudiando una carrera y yo empiezo a compararme con los mejores estudiantes o con los que hacen mejor los trabajos que yo. Entonces empiezo a compararme. Normalmente uno se compara es con una persona que está estudiando lo mismo que uno, trabajando lo mismo que uno o haciendo las mismas cosas que uno hace. Pero, por ejemplo, también puede haber comparación entre vecinos. Usted llega nuevo a un barrio y de repente usted tiene algunas posesiones quizás mejores que los vecinos que están desde hace mucho tiempo en ese barrio. Y entonces los vecinos empiezan a compararse con usted y empiezan a sentir de pronto envidia. O puede ser el caso contrario, que usted se mude a un barrio y usted empieza a sentir envidia al compararse con los vecinos que viven en su barrio, al ver que ellos, digamos, están en mejores condiciones económicas. Entonces, la envidia, según la Biblia, es una obra de la carne. Según la psicología, es un sentimiento de comparación y que puede llegar a ser muy destructivo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el control que tenemos que tener acerca de la envidia. ¿Es sano envidiar? Hay gente que dice, cristianos, lo he escuchado, no, es una envidia santa. Cuando envidian ministerios, dones, talentos que tienen otras personas en la obra del Señor, dice, no, tengo una envidia santa. Digamos que en ese aspecto, digamos que aceptan que la envidia no es del todo malo, no es 100% malo, sino que dentro de la competencia pues se puede admirar, y ahí es donde está la palabra, admirar, con cierta envidia santa, como dicen por ahí, de, oye, esta persona hace, por ejemplo, predica mejor que yo, enseña mejor que yo, toca el instrumento mejor que yo. O sea, yo me comparo con la persona, de pronto hay un sentimiento de envidia, pero no es de destrucción. Entonces yo digo, bueno, yo quisiera algún día llegar a ser como esa persona. Entonces ya pasa de la envidia santa, digamos así, a la admiración. Pero en sí, en general, la envidia es un sentimiento que puede llegar a ser muy peligroso. Una obra de la carne que no se puede matar, que hay que controlar. El problema de la envidia es que la envidia es silenciosa, es decir, no podemos tener un detector de envidia. Sí podemos ver manifestaciones de que una persona siente envidia de uno, o de lo que está haciendo uno, o de las cosas materiales que tiene uno, o del estilo de vida que tiene uno, o simplemente
de la capacidad de liderazgo que tiene uno. Hay gente que siente envidia porque ven a otros que tienen una capacidad de liderazgo mejor, superior a la suya. Entonces sienten envidia solamente porque la persona tiene una capacidad de, digamos, de liderar mejor que yo. Entonces empiezan a sentir envidia, porque parte, volvemos a decir, de estarse comparando con las personas. Entonces, como la envidia es invisible, por eso es que es muy peligrosa, porque hay personas que pueden querer hacernos daño simple y llanamente porque sienten envidia. Entonces eso los lleva a pensar mal de nosotros, a querer hacernos daño y a querer destruir a esa persona a la cual envidia. Entonces la envidia nace de una comparación, de una falencia que yo tengo, de algo que yo quiero tener que no tengo, pero que lo tiene el otro. Entonces, en aras de conseguirlo, yo puedo tratar de destruir a esa otra persona. Eso pasa mucho en las empresas. En las empresas, cuando hay personas que se están destacando y los jefes empiezan a darles reconocimiento, placa, aumento de salario, entonces empieza el celo, la envidia entre compañeros de trabajo. Entonces empiezan, como dicen por ahí, a hacerle la vuelta, a meterle la zancadilla, a tratar de hacerlo quedar mal delante de los jefes, para que los jefes terminen echando a esa persona y el envidioso quede tranquilo. Ya descansé, porque ya esta persona que se creía superior a mí, la destruyeron, gracias a mi gran trabajo de destrucción en contra de esa persona, porque la envidia lleva a todos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Los cristianos no son exentos a la envidia. Hay mucha envidia dentro de cristianos por ministerios, por obra, por talento, por iglesia, por qué sé yo, tantas cosas. Entonces, nadie se va a alegrar de los triunfos de uno, de las victorias de uno. De hecho, cuando uno empieza a decir, mira, yo estudié tal cosa, yo hice esto, yo viajé, yo conocí, entonces las personas empiezan como a decir, hombre, ya se cree más que yo, cree que como ha viajado más, como ha conocido más, como ha tenido más experiencia, quiere que se cree superior a mí. Todo empieza ahí, empieza la persona a sentir ese sentimiento de compararse con el otro, de sentirse menos que el otro y empezar a entonces envidiar el estilo de vida de otro. No solo las cosas materiales, a veces hay personas que envidian a una persona que no tiene posesiones materiales, pero hay un brillo en esa persona, hay algo especial en esa persona que lo hace destacarse de otras personas. Entonces empieza el celo en contra de esa persona porque la persona quiere brillar como él, pero no puede, porque cada quien tiene que brillar con su luz propia, no se puede brillar con la luz de otra persona. Entonces, lo contrario de envidiar es admirar. Tenemos que aprender a admirar las personas. Y si te va a sentir una envidia, bueno, diga como dicen muchos, una envidia santa, de admiración, de querer agarrar a esa persona que está haciendo las cosas bien como modelo para apuntar ahí. Bueno, yo quisiera algún día, digamos, predicar como predica el hermano, quisiera ministrar como ministra el hermano, quisiera tocar el instrumento como lo toca el hermano, quisiera cantar como canta la hermana. Entonces, pero obviamente eso requiere que usted haga el mismo esfuerzo y la misma preparación que esa persona ha hecho para alcanzar esos logros. Y no solo eso, sino que también reconocer que a veces no tenemos ese talento. Entonces no vamos a poder llegar a alcanzar los logros, los triunfos de la otra persona, porque en materia de talento no nos alcanza. Digamos, hay gente que por mucho que estudie canto, qué sé yo, nunca va a poder llegar a tener una voz melodiosa, angelical, como otras personas. Hay personas que por su capacidad intelectual nunca van a poder trazar un mensaje de la Biblia
como otras personas, porque hasta ahí le llega su capacidad. Aunque para Dios no hay nada imposible, usted puede pedir sabiduría y Dios se la dará, pero sí tenemos que reconocer nuestras limitaciones para no estar de pronto cayendo en el campo de la envidia. Acuérdense que la envidia es invisible, peligrosa y puede hacer que nosotros tratemos de hacerle daño a otra persona simplemente porque queremos ser como esa persona, pero no lo podemos hacer. Entonces, nadie se va a alegrar de mis triunfos, de mis victorias, de mis estudios, de mis logros. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tratar de callar. No tratar de demostrar que tengo, que soy, que he estudiado, que esto y aquello, porque eso va a generar sentimientos de envidia que pueden ser perjudiciales para mí o para la persona que lo está diciendo, porque eso va a generar más bien que las personas quieran atacarte o quieran destruirte a causa de la envidia. Entonces es mejor ser sencillo, humilde y no ser tan pomposo a la hora de decir los logros, los triunfos que uno tiene. Entonces, no contar las bendiciones en público, porque a veces también, hermano, mire, me llegó una bendición, me regalaron una casa, y entonces empieza la envidia, el celo, no, eso seguramente, quién sabe cómo fue ese asunto del regalo de la casa. Entonces, mejor, sí podemos contar los testimonios, porque tampoco es que no vamos a decir las grandes cosas que Dios hace en nuestras vidas, pero teniendo en cuenta de que muchas personas van a sentir envidia de nuestros logros, de nuestras victorias, y tenemos que tener cuidado a la hora de manifestar todas esas bendiciones que Dios nos da. Entonces la envidia va a generar que las personas que están realizando lo mismo que tú quieran empezar un proceso de comparación y de competición. Empieza una competición. Podemos verlo en el fútbol, ¿eh? Yo creo que ellos en el fondo, en su corazón, no se envidian, no se comparan, porque cada uno hace su... Pero entonces la gente habla de un jugador y del otro jugador, y siempre todo el tiempo están comparando. Entonces hay un grupo que va con un jugador y hay otro grupo que va con el otro jugador, y siempre hay una competencia, pero quizás la competencia ni siquiera es de los dos jugadores de fútbol, sino que la competencia es de los que ven a los dos jugadores jugar. Entonces, pero mire cómo llega esa envidia, entonces cuando uno de esos jugadores logra un triunfo, entonces los demás empiezan, sí, porque se lo regalaron, porque se lo donaron, porque esto, porque aquello, y no aceptando que realmente fue porque tuvo la habilidad, el talento, y por eso logró ese. Entonces, tenemos que tener cuidado, entonces, vuelvo y repito, porque la envidia es una obra de la carne. La envidia es un sentimiento peligroso y es invisible, no se puede ver. La envidia es un sentimiento que puede llegar a ser también negativo. Puede surgir cuando alguien desea tener lo que la otra persona tiene, ya sea en términos de logros, estudios, profesiones, casa, qué sé yo, tantas cosas. Y a veces no son cosas materiales, como les digo, a veces son cosas simplemente que, por ejemplo, yo veo que una persona tiene capacidad de liderazgo y yo no lo tengo, entonces yo empiezo con un sentimiento de envidia, tratando de compararme con esa persona, pero no debe ser, porque cada uno tiene sus dones, los talentos que Dios les ha dado. Y si Dios no me ha dado a mí esa capacidad de liderazgo, entonces no puedo sentir envidia por aquel que Dios sí se lo ha dado. Tenemos que estar en la posición que Dios nos ha permitido estar, y ahí vamos a sentir ese sentimiento de confort. No quiero decir que ahora debemos ser conformistas y no podemos tratar de lograr las mejores cosas. Sí, claro, trátelo, lógrelo, triunfe, vaya hacia adelante, pero si conozca sus limitaciones y conozca hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo en la música, en el canto.
Hay personas que definitivamente no cantan, definitivamente no tienen la voz para cantar. Aunque vayan a una escuela, paguen millones, nunca van a poder lograr tonos angelicales, agudos, de soprano. Entonces, conozca sus límites. Te va a llegar a cierto límite del canto, pues hasta ahí. Lo mismo, vuelvo y repito, con la cuestión de la predicación. Hay personas que no tienen estudio, no tienen tanto conocimiento, entonces sus predicaciones van a llegar hasta el límite de su habilidad, de su conocimiento. Entonces no se puede comparar con otros predicadores que tienen estudios, doctorados, magíster, qué sé yo, y entonces que ellos van de pronto a hablar de la palabra un poco más profundamente. Entonces de pronto usted va a sentir, usted Dios lo va a usar con el potencial que Él le ha dado. Si usted quiere más sabiduría, pues se la pide a Dios y Dios se la da. Entonces la envidia va a ser en algunos casos negativa, porque va a surgir que alguien desea tener las cosas que yo tengo. Entonces es importante por eso no manifestar públicamente todos mis logros, todos mis triunfos, porque va a despertar entonces ese sentimiento de envidia. Ante la envidia es importante tener una buena actitud. Es decir, que si alguien empieza a envidiarlo a usted por sus logros, por sus posesiones materiales, por su capacidad intelectual, o simple y llanamente, aunque usted no tenga nada, por su brillo, por su liderazgo, por ese yo no sé qué que puso Dios en usted, que hace que cuando usted hace las cosas salgan bien. Entonces, ¿qué debe hacer usted ante esa envidia? Usted tiene que tener una actitud, una buena actitud. Es decir, no ser debatiente, no empezar a tratar de ponerse en el mismo lugar del envidioso. No. Usted sepa que Dios le ha dado esos dones, esos talentos, y que si la persona está con la envidia, quien tiene el problema es la persona, no usted. Entonces usted siga hacia adelante con una buena actitud, reconozca sus logros, reconozca los logros también de los demás, porque a veces nosotros reconocemos nuestros logros, pero no queremos reconocer los logros de los demás, no queremos reconocer los talentos de los demás, no queremos reconocer las habilidades de los demás, queremos nada más que todos nos reconozcan a nosotros. Ay, sí, qué bonito predica, ay, sí, qué bonito enseña, ay, sí, qué bonito canta, qué bonito tocas, qué bonito haces las cosas para Dios. Pero nosotros no queremos reconocer cuando otras personas también hacen buenas cosas o tienen también talentos, habilidades para ciertas cosas. Entonces también debemos reconocer nuestros logros, pero también reconocer los logros de los demás. Eso va a hacer que se genere menos envidia. Es decir, cuando usted está en un grupo de trabajo y usted reconoce sus logros, pero también el logro de los demás, el esfuerzo de los demás, las personas se van a sentir bien. Pero si usted nada más dice, no, es que todo esto se logró gracias a que yo lo estaba liderando, entonces la persona va a decir, oye, pero mira, esta persona está reconociendo sus logros, pero no está reconociendo nuestros logros y nuestro esfuerzo. Entonces eso también va a generar envidia. Hay que evitar estar comparándonos con las personas. Si estamos estudiando una carrera, no podemos compararnos que este sabe más que yo sé más que él. No. Cada quien en su capacidad, en su posición, manténgase ahí, y si quiere subir, si quiere surgir, pues obviamente tendrá que esforzarse más para lograrlo. Entonces no nos comparemos con nadie, porque Dios a cada uno le dio su talento, su habilidad. Entonces cultive más bien la empatía, cultive más bien la admiración al otro. Cuando usted siente que admira las habilidades, los talentos, las posiciones, las cosas que tiene otra persona, ¿por qué no? Hay personas que son de escasos recursos económicos, cuando ven que otra persona tiene algunas posesiones económicas, entonces empieza con sentimientos de envidia. No, por todo lo contrario. Bueno, gloria a Dios, que Dios te ha dado casa, que te ha dado carro, que te ha dado esposa, hijo, que te ha dado
todas estas bendiciones, empresa. Me alegro mucho por ti y yo también voy a luchar para que Dios me dé mis propias bendiciones. Esa es una buena actitud, esa es una buena empatía, eso es también ponerse en el lugar del otro que se ha esforzado para lograr tener las cosas que tiene. Y si de repente no se esforzó, sino fue que le cayó por una herencia, qué sé yo, de todas maneras es una bendición que recibió y nosotros debemos alegrarnos más bien de esa bendición y no sentir envidia. Entonces rodéate de personas que sean así, porque si tú te rodeas de personas que todo el tiempo están con la envidia, con el celo, entonces tú te vas a contaminar con eso y vas a ser igual que ellos. Pero si tú te rodeas de personas que les gusta admirar sus logros, pero también admirar los logros de los demás, que les gusta reconocer sus habilidades, sus talentos, pero también reconocer las habilidades y talentos que tienen los demás, es decir, ser más empático. Entonces, si tú te rodeas con ese tipo de personas, pues tú vas a ser diferente, tú no vas a cultivar o a animar a la envidia, que es la obra de la carne que no puedes matar, que está ahí, pero tú la vas a tener opacada, la vas a tener abajo, no la vas a dejar que se levante, porque tú vas a tener el Espíritu Santo que te da sabiduría, entendimiento, conocimiento para ser una persona diferente. No ponerte en la misma posición del envidioso, no, por el contrario, ser una persona que admira el talento, la habilidad, la posesión, la luz, el brillo que tienen las otras personas al hacer cosas, al realizar cualquier tipo de actividad. Entonces también hay que saber que tú tienes que tener confianza en ti mismo, porque a veces la envidia nace de la comparación, porque yo tengo mi autoestima baja. Entonces, como yo tengo mi autoestima baja, me siento menos que los demás. Entonces, cuando veo que alguien tiene algo, qué sé yo, entonces yo empiezo a sentir envidia, porque yo tengo una autoestima baja. Entonces, hay que trabajar en nosotros mismos para que podamos tener una buena actitud, no tener esa autoestima baja, sino por el contrario. Si la Biblia dice que somos reyes, príncipes, siervos del Señor, siervos inútiles, no importa, bueno, soy un siervo inútil del Señor, pero también dice la Biblia que soy amigo del Señor, no solamente porque es que a veces nos quieren decir que parece que nos quieren reducir la Biblia y entonces nada más que nos aprendamos un solo término. Bueno, sí, la Biblia dice que somos siervos inútiles del Señor, pero también sí dice que somos príncipes, reyes, sacerdotes, amigos del Señor, que Él dice, el Señor Jesucristo dice, ya no les diré siervo, o sea que ya no son empleados míos, ahora son amigos míos, panitas. Entonces, bueno, debemos reconocer esas cosas. La envidia entonces es un sentimiento humano, es común, pasa en todos lados, pero si sabemos manejar los sentimientos, si sabemos manejar y controlar la obra de la carne a través del Espíritu Santo, no vamos a permitir que la envidia nos lleve a un sentimiento que nos haga destruir nuestra vida y la vida de los demás, nos haga meterle zancadillas a otro para que el otro no siga avanzando, porque mi sentimiento de la envidia es más fuerte y no deja que podamos reconocer los logros y las bendiciones de la otra persona. La envidia es mencionada en varios pasajes de la Biblia. Nosotros podemos mencionar algunos en el libro de Proverbios. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Es decir, nos invita a ser pacíficos, a tener buena actitud. Es decir, tengan buena actitud, porque los envidiosos se destruyen a sí mismos. Porque si dice carcoma de los huesos, es decir, es como si
te vas a destruir tú mismo, te estás dañando tú mismo, te estás haciendo sentir mal tú mismo, porque a través de la envidia, porque eso no te va a llevar a paz ni tranquilidad. También el libro de Gálatas dice que es no seamos vanagloriosos, irritándonos unos al otro, envidiándonos unos con los otros. Ahí está hablando ya de los cristianos que se envidian ministerios, obras. No, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Lucas, yo soy de Juan, yo soy de esto, este es mi líder, no, que este es mi pastor y por eso esta es mi iglesia, porque a veces también nos sentimos vanagloriosos por la iglesia donde asistimos, no, es que esta es mi iglesia y es la mejor, y esta sí, esta es la que se va a salvar, y esta es la que va para el reino de los cielos, y entonces empezamos a despertar envidia también porque no tenemos una buena actitud. No, seamos humildes. El Señor Jesucristo viene por todos los cristianos que acepten a Jesús como Señor y Salvador, independientemente de la iglesia donde estén congregados. Ahora bien, si la persona vive en santidad o no, si va a ser salva o no, eso lo va a determinar el Señor Jesús. Pero no podemos irritarnos los unos a los otros y empezar con esa competencia entre iglesias, no, que cuál es la iglesia más santa, no, que cuál es la iglesia más bonita, no, que cuál es la iglesia que tiene mejores músicos. Esas comparaciones y esas envidias no llevan a salvar ningún alma, sino por el contrario, hacer que las personas se pierdan y no vean en nosotros el reflejo de Jesús, no vean en nosotros que nosotros somos como Jesús. Tenemos que entonces tener más bien un corazón de agradecimiento, ser agradecido, ser empático, reconocer y admirar los logros que tienen otras personas. Empiece con el ejercicio de admirar y verá usted que usted va a sentir más tranquilidad en su vida, más paz. Empiece con el ejercicio de reconocer las habilidades, los triunfos de los demás. Está bien que usted tiene habilidades, tiene talento, tiene no sé cuántos títulos, no sé cuántos años de experiencia. Ok, eso está bien, pero hay hermanitas en la iglesia que también hay que reconocerles que tienen habilidades para el servicio, para la predicación, para cantar, para tocar un instrumento, para ayudar en las actividades, para convocar, para llamar a los hermanos. Entonces también reconozcamos las habilidades y los talentos que tienen los hermanos de la iglesia, porque si queremos que nos traten así, debemos tratar nosotros también así a las personas. Si queremos que las personas nos traten sin envidia y sin nada de esas cosas, entonces empecemos a tratar a las personas sin envidia y sin nada. Si usted ve que es predicador, por ejemplo, eso pasa, y usted ve que llega un predicador que predica mejor que usted, hombre, quédese callado. No se ponga usted a estar con el celo, con la envidia. Cuando termine el predicador de hablar, entonces usted empieza a llevarle la contraria a todo lo que el predicador dijo, a tratar de malponer al predicador porque lo hace no porque sea de parte de Dios, no porque usted en verdad quiere corregir a la iglesia, no, lo hace porque hay un sentimiento, y hay que reconocerlo, un sentimiento de envidia, porque de pronto el hermanito predicó mejor que yo, o lo hizo con más entusiasmo que yo, o se movió más el Señor, o qué sé yo. Bueno, no, dele la gloria a Dios. Si hay un predicador mejor que usted, dele la gloria a Dios. De todas maneras, el ministerio pastoral se lo dieron fue a usted. Esa persona nada más vino de invitado. Dele la gloria a Dios. Y si usted no tiene esa habilidad, hay pastores que a veces no tienen la habilidad de predicar como un evangelista. No sé, el pastor habla normal, la palabra de Dios dice, y entonces el evangelista, y la palabra de Dios. Entonces, como uno no tiene esa habilidad, digamos, ese talento, eso para predicar de esa manera, entonces, como no tenemos esa habilidad para predicar así, para dar el mensaje así, entonces empezamos con los sentimientos de envidia. Entonces, no. Cada quien en su puesto, en su posición, en su habilidad, en su talento, en su don, en lo que Dios le ha entregado,
A usted Dios le entregó el ministerio pastoral, no le entregó el ministerio de evangelista. Bueno, manténgase en su ministerio y no cele ni envidie ministerios de otros ministerios. Si a usted Dios lo usa en la evangelización como evangelista, bueno, manténgase ahí, no ponga envidia, celo del que tiene el ministerio pastoral, ¿no? Porque Dios a usted lo puso fue a evangelizar, a predicar el evangelio, a ser un apóstol, un misionero del Señor. Entonces, tengamos una actitud diferente, tengamos una actitud de cristianos. Entonces, la envidia, ya casi para terminar, es un término que yo uso, la envidia es la incapacidad de la capacidad. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Como yo veo que la persona tiene una capacidad para hacer algo y lo hace bien y lo hace excelente, en este caso para Dios, entonces yo tengo un sentimiento de envidia porque no tengo la capacidad de la persona. Entonces soy incapaz de hacer las cosas igual que la persona. Entonces siento envidia por la persona. Resulta que no debe ser así, porque a cada quien Dios le dio su talento, su don, su habilidad. Simplemente cada quien debe descubrirlo. Oye, ¿en qué soy bueno yo? Yo soy bueno sirviéndole al Señor. No soy bueno predicando, no soy bueno cantando, no soy bueno tocando un instrumento, pero soy bueno sirviéndole al Señor en la iglesia y colaborando en cada actividad. Bueno, ahí te está usando Dios. No, pero yo soy malo para esas cosas, pero soy bueno para predicar. Bueno, ahí te está usando Dios. No, yo soy malo para predicar, pero soy bueno para tocar el piano. Bueno, ahí te está usando Dios. Bueno, no, yo no sé predicar, pero sí sé cantar. Bueno, ahí te está usando Dios. En la capacidad que te dio, en la habilidad que te dio, en el don que te dio. Entonces, por eso no tenemos que envidiar. Y si en otro aspecto humano hay personas, un ejemplo en la iglesia, que tienen casa, carro, negocio, finca, cuentas bancarias, y yo no los tengo, tampoco debo sentirme mal por eso, porque cada quien recibe sus bendiciones. Es decir, de pronto yo no tengo esas bendiciones, mi hermano sí las tiene. Bueno, gloria a Dios, gracias a Dios, porque mi hermano sí tiene esas bendiciones y yo voy a luchar por mis bendiciones. Ya para terminar, quiero concluir con esto. Entonces, la envidia es una obra de la carne. La envidia es un sentimiento peligroso que se debe controlar. La envidia es invisible y la envidia nace de la comparación. Como resultado, yo debo tratar de controlar esa envidia. ¿Cómo la puedo controlar? La puedo controlar dejando de hacer esas cosas, controlando la obra de la carne, controlando mi sentimiento de destrucción, haciendo quizás visible más bien la admiración y no la envidia, y reconociendo y admirando más bien las habilidades, los logros y las bendiciones que las otras personas tienen, que seguramente a mí también eso me va a llegar, porque es como un boomerang. Cuando yo bendigo a otros y reconozco a otros y admiro a otros y valoro a otras personas por las grandes bendiciones que Dios les ha dado, por las habilidades, cuando yo reconozco la habilidad, los talentos, seguramente eso hace un boomerang. Es decir, la gente también va a reconocer mis talentos, mis habilidades, también Dios va a empezar a bendecirme. Pero si yo empiezo con el sentimiento de la envidia, entonces eso me va a llevar al fracaso y a sentirme más mal, porque con el envidiar no voy a lograr tener las cosas que la otra persona, no voy a lograr adquirir los triunfos que la otra persona tiene. Entonces, de todas maneras, aquí en la tierra no son tan importantes las cosas materiales, los logros
y los triunfos que tengamos aquí. Porque el mayor logro, el mayor triunfo que usted y yo puede tener es la salvación de nuestra alma y que nos vamos con Jesús para el cielo. Ese es el mayor logro. Así que lo que tengamos aquí en esta tierra, lo demás es ganancia. Porque el mayor logro ya lo tenemos al aceptar a Cristo en nuestros corazones y irnos al cielo con Él. Hasta un nuevo programa de La Biblia Dice, su hermano y amigo David Ramos.